Una vez más empezamos un encuentro del laboratorio de la mecánica de las lunas. Vamos a trabajar hoy con la luna en Cáncer, y es la luna de las lunas, es la más luna de todas las lunas. A mí me gusta las lunas en Cáncer decirles lunitas, porque la verdad que, bueno, aquí es donde más vamos a sentir el funcionamiento de este mecanismo y de las funciones lunares. Y como siempre, antes de empezar a hablar de esta luna en particular, vamos a darle un marco, un contexto a estos encuentros, que se trata sobre todo de poder tener más información acerca de cómo es que las lunas hacen que nuestra vida afectiva, nuestro mundo emocional y todo lo que afectivizamos sea de una manera particular. Y esto es porque la astrología nos brinda herramientas para entender las diferentes dimensiones que nos conforman, todas esas partes que a veces no nos damos cuenta y están ahí haciendo que hagamos determinadas cosas y no otras en cuanto a nuestras vivencias, nuestras relaciones, nuestros modos de comportamiento, nuestras reacciones psicológicas, etc. Entonces decimos que la luna es la que, según el signo donde esté, va a hacer que tengamos una percepción acerca de lo que es el afecto, lo que es el cariño, del dónde me siento segura, seguro, cuál es mi lugar de resguardo y por supuesto de qué modo también puedo dar, brindar cuidado a los demás. Entonces, no es solamente que esta luna funciona para nosotros, sino que, como decimos también desde la astrología, eso es, esta persona, este ser completo que somos, tiene una vibración particular. Y vibra desde el sol, vibra desde la luna, vibra desde nuestro ascendente, y vibra desde cada uno de los planetas que están en nuestra carta y que están en un signo particular y con relaciones entre ellos, ¿cierto? Entonces, todo eso que somos está escrito en la carta. Y eso no quiere decir que es una vida predeterminada y en la que no podemos asumir nuestras acciones en libertad, sino que lo que dice es que tenemos una disponibilidad para ciertas cosas. Y además que por esa vibración que somos, que nos constituye, van a haber experiencias, personas, situaciones que van a ser las que nos pongan en contacto con esa vibración. Entonces, no es que solo me pasa siempre lo mismo porque sí, o porque yo no sé cómo hacer otra cosa, sino que también constituye esto la base de nuestras, de cómo vamos a desplegar nuestra existencia. Entonces, al principio, esta luna funciona de un modo inconsciente, funciona con sus pautas básicas de cuidado, de protección, para mantenernos seguros, seguras cuando somos niños. Y la cosa es que las personas justamente lo que hacemos es quedarnos para siempre en estos mecanismos lunares, como si creciéramos en edad y en cuerpo, en físico, nos salen canas, arrugas, etc. Nuestro cuerpo se va transformando y pareciera que hay otras partes que no se transforman junto con eso. Y entonces suele verse justamente en estas funciones lunares, de cuánto nos quedamos rezagados, cuánto nos quedamos ahí guarecidos y muchas veces escondidos en esto que aprendimos y que en un momento nos sirvió de protección, de sostén, y que después se termina convirtiendo en un lugar de escondite, regresivo, en donde no crecemos y deja de ser creativo, ¿no? Ese espacio. Entonces, aprender sobre la luna especialmente nos permite hacer un camino que nos va a acompañar en esto de la madurez, que es lo que necesitamos para ser adultas, adultos. Necesitamos madurar, no hay otra. Si queremos asumir plenamente la existencia y estar con todo en el mundo, pues nos tenemos que parar en un lugar en donde nos sentimos que somos adultos, adultas, y eso quiere decir que respondemos ante lo que va sucediendo y no solo reaccionamos, ¿no? Entonces,
Bueno, estos mecanismos lunares siempre nos permiten ver cuáles son las reacciones, y a lo que apuntamos es que con lo que nos constituye, esto que somos, quienes somos, podamos hacer algo distinto y dar respuestas creativas. Creativas quiere decir diferentes, nuevas. No quiere decir repetir y volver a hacer lo que hemos hecho hasta ahora. Para eso están pensados los encuentros del laboratorio. Vamos a decir unas palabritas entonces acerca de lo canceriano, en primer lugar, porque va a tratarse de esto, esta luna de hoy. Entonces, vamos con Cáncer. Lo primero que vamos a decir de Cáncer es luna. Y cuando decimos luna, decimos madre. Aquí te dejo la compu. Cuando decimos luna, decimos madre, decimos ternura, decimos contención, abrigo, protección, cuidado. También decimos cierre, porque el canceriano significa de algún modo un cierre para que la forma pueda crecer y crezca protegida, ¿cierto? Decimos tribu, decimos familia, decimos eso que nos da pertenencia, decimos también nacionalidad. Siempre me gusta ponerlo porque lo canceriano estrecho es la familia y los pocos que conozco, y sin embargo lo canceriano abierto incluye en este nosotros, que es otra palabra canceriana, incluye en esto nosotros a todos los que formamos parte del mundo, todos quienes habitamos esta gran masa hermosa, celeste y protectora que nos abriga, que es la Tierra. Bien, entonces, ¿cómo es que nace, en qué ambiente nace un niño, niña, con luna en Cáncer? Bueno, primero la madre va a ser la gran protagonista de la vida de ese niño, ¿cierto? Y puede ser específicamente la madre, como siempre lo decimos, o puede ser una figura que la represente. Ahora, la madre como mujer, las mujeres en general, las mujeres dentro del sistema familiar, las abuelas, por supuesto, toda esa energía femenina, maternal, va a tener mucho protagonismo en la vida de un niño en Cáncer, con luna en Cáncer, también para un canceriano, por supuesto, pero para el niño, niña con luna en Cáncer, la madre es la gran, gran, gran figura, y es una madre-madre. ¿Qué quiere decir una madre-madre? Una madre-madre es una figura arquetípica. Es esa madre que es cariñosa, afectuosa, tierna, que está totalmente en simbiosis con el niño, con la niña. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que no hay una distancia entre el mundo de la madre y el mundo del niño. Es uno solo ese mundo. Entonces, en esa simbiosis es tan calentito, es tan acogedor y cuidadoso, que para el niño, para la niña, va a ser muy difícil salirse de ahí. Va a ser difícil. Digamos que si lo pensamos de una manera, es el mundo ideal. Y eso es parte de las situaciones que va a tener, con las que va a tener que lidiar el adulto, la adulta con luna en Cáncer. Es un mundo ideal. ¿Por qué? Porque está lleno de todo lo que necesita. Está lleno de todo. Todo lo que necesita un niño está en ese mundo,
y lo que necesita es todo lo que venimos nombrando canceriano, la ternura, la contención, el cuidado, la comprensión profunda sin tener que hablar, ¿no? Entonces está todo lo que necesita sin tener que pedirlo. Entonces imaginemos cómo es ese primer mundo en el que nace esta criatura. Es algodonado, me encanta esa palabra, es blando, es suave y tiene justamente todo lo que un niño, una niña necesitaría para poder crecer con seguridad, para sentirse contenido, para poder hacer vínculos y sobre todo para hacer interioridad, ¿no? Entonces, en esto de la interioridad es donde empieza a aparecer como la primera señal de, bueno, ¿qué va a pasar? Igual que con lo del mundo ideal, ¿qué va a pasar cuando sea grande? ¿No? Porque como todo es interioridad, la persona que tiene luna en cáncer no exterioriza nada. ¿Y eso por qué? Porque ir adentro es justamente la seguridad. Mientras permanece en ese mundo de la madre, del hogar, de la familia, no hay una, no hay una dificultad en esto, justamente, porque en ese mundo somos todos conocidos, hay un nosotros que nos distingue, que nos permite tener esta sensación de que no hay un afuera, no existe afuera. Incluso el mensaje de la madre, ¿no? Como un mensaje no directo, pero sí como en sus acciones, el mensaje de la madre es que el exterior es peligroso. Entonces hay una hipervaloración de la familia, o del ámbito familiar, de lo familiar, voy a poner, de lo familiar, como el núcleo cerrado, la pertenencia, ese nosotros. Hay una hipervaloración también del linaje y de las tradiciones. Todo eso que suena súper blando, súper contenedor y que me da la pauta de que ahí no pasa nada, ¿no? Va haciendo que esta persona entienda que el único lugar en donde puede mostrarse tal cual es adentro, ¿no? Y entonces eso trae una primera dificultad porque cuando las relaciones empiezan a crecer, necesita empezar a entrar en contacto con otras personas. Y ahí es cuando se dificulta justamente esto, el demostrar sus emociones. Mostrar las emociones externas a otros que son extraños, para la luna en cáncer va a ser muy difícil, o imposible, o imposible. Va a ser difícil o imposible. Porque adentro de la casa, adentro del ámbito familiar, con la madre no necesita ni siquiera hablar, no necesita hablar ni pedir. No necesita usar palabras para lo que tiene que, para lo que está sintiendo, porque es ese mundo simbiótico en el que la madre lo siente todo, el niño es parte de la madre es parte del niño, el niño no entiende una distancia en ese aspecto, y entonces allí es absolutamente comprendido. Y esto de ser absolutamente comprendido también tiene que ver con las lunas en agua, ¿no? O sea, por lo general las lunas en agua tienen esta forma, tienen como la costumbre instalada de no necesitar exteriorizar, ni verbalizar, ni exponer lo que sienten, porque todo lo entienden a través de la simbiosis, de la fusión en el caso de las lunas en Escorpio, y de esto que es la resonancia en las lunas en Piscis.
Entonces, como si no hiciese falta explicarse, ¿no? Tienen la costumbre, voy a poner, de que no hay que explicar cómo me siento porque mamá ya lo sabe. Y no es como en la luna en Escorpio, que la presencia de la madre se siente como amenazante, que eso ya lo vamos a ver, sino que acá es tan natural, es tan eh, tierno, es tan cómodo, es tan para la niñez, justamente, que a partir de ahí van a ser los talentos de esta luna, que no hay ninguna resistencia. O sea, esta luna en Cáncer, tiene cero resistencia a la energía de la madre. No es como la luna en Aries, por ejemplo, que siente que la madre es deseante y que si no se mueve, la madre no lo quiere. O como la luna en Géminis, que siente esa distancia y que todo el tiempo tiene que desconectar y mentalizar y pasar por el lugar de la racionalización para sentirse parte de algo. Sino que acá es como el simple hecho de existir en ese nosotros hace que esto sea así eh, tan hermosamente simbiótico, ¿no? Entonces, digamos que allí es como si funcionara como un muro invisible de contención, en donde no se siente justamente nada de lo que tiene que ver con el afuera. Se genera un adentro enorme, que no se entiende como un adentro. O sea, la mayor dificultad que tiene esta luna, porque todo le viene así como muy fácil, ¿no? Hasta ahora, la mayor dificultad justamente es entender que existe un afuera, pero no hay registro. Crece sintiendo que forma parte de eso, y con eso ya es suficiente, porque tengo todo lo que necesito acá, ¿no? Y eso, además, genera mucha ensoñación e idealización, ¿no? Que eso es lo que venía diciendo lo de la idealización, el mundo ideal. ¿Por qué? Porque la luna, los niños, las niñas con luna en Cáncer, lo que suelen sentir es todo lo que van a hacer cuando sean grandes. Se imaginan que cuando sean grandes van a hacer grandes travesías, cosas heroicas. ¿Por qué? Porque tienen tanta seguridad adentro que en su fantasía piensan, sienten, imaginan, cranean, que cuando salgan afuera son capaces de cualquier cosa. Y eso no ocurre, obviamente, ¿no? Entonces imaginan todo lo que van a hacer cuando sean grandes. Es como que eso se mantiene durante mucho tiempo, mantienen durante mucho tiempo esa sensación de niñez. Y hay algo que no les es fácil y es crecer y ser adultos. Porque, e incluso esa sensación de niñez la van a llevar a otros ámbitos de la vida. La van a desplegar en otros ámbitos de la vida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que para estas lunas pareciera, por justamente lo que les contaba en la primera parte acerca de la vibración que irradia, ¿no? Cómo vibra esta luna, van a encontrar personas que los cuiden. Siempre van a encontrarse o van a permanecer, ¿no? Van a permanecer en los lugares donde se sientan que son recibidos como en la familia. Y en ese mismo sentido van a afectivizar desde esa sensación, desde allí. O sea, no van a tener relaciones laborales que son más objetivas, sino que van a ser relaciones muy subjetivas.
Y eso en el mundo real, de real life, que es lo que no le pasa justamente a la energía capricorniana, en el mundo real eso es muy difícil, porque justamente de lo que se trata la distancia entre la vida real y el mundo ideal es que la realidad tiene una dureza, tiene una aspereza para la cual la luna en Cáncer no está para nada preparada. Es una luna que va a costarle mucho la realidad. Y la realidad no solamente en el sentido entonces de la dureza, lo duro, sino también lo posible en términos de lo reales, ¿no? Por eso es que tienen este flash de la ensonación y de que se imaginan siendo grandes héroes, porque obviamente para un niño con luna en Cáncer, el mundo ese construido alrededor de tanta protección va a hacer que se sienta muy seguro hasta que sale al afuera, y el afuera ya no tiene esas cualidades, por supuesto, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, va a generar una estructura que la llamamos acaracolada. ¿Eso qué quiere decir? Un interior muy blando, y esto siempre pensamos en las características del cangrejo, y una caparazón, ¿no? ¿Para qué? Para meterse y resguardarse del enemigo. Y de las cosas del mundo, ¿no? Em, una pausita. Entonces va a recrear, de alguna manera, va a recrear esa relación madre-hijo en todos lados. Madre-hijo, madre-hija, por supuesto, hijo-hija, en todos lados. De algún modo, porque necesita estar en lo conocido, ¿no? Para seguir en lo conocido, y también porque es la forma que tiene de hacer de cuenta, y voy a poner, y para hacer de cuenta de que nada ha cambiado y que sigue en ese mundo ideal. Ahí vamos viendo como lo que le va a ir costando a esta luna hacer algo distinto para con su vida, ¿no? Ya, es de algún modo un meterse todo el tiempo en relaciones que no van a resultar tan sencillas a la hora de estar con las personas, justamente porque cuando se dé cuenta de que no hay simbiosis, por ejemplo, de que si no explicita, el otro no entiende, va a entrar en un lugar de resguardarse y volver a meterse adentro. Entonces, permanentemente va a estar haciendo esto de rigidizarse en los bordes. Se rigidiza en los bordes, ¿qué quiere decir? Que cuando sale del hogar se muestra, se muestra como una persona segura, se muestra no emocional, no demuestra lo que siente, lo que le pasa. Y todo eso, todo ese mundo interno, blando, emocional, etcétera, lo reserva de algún modo para algunas personas. Lo reserva para las 2 o 3 personas cercanas, que son las que conforman ese pequeño núcleo. Esto es esto es otra característica, ¿no? Que el núcleo
en el que se mueve es muy pequeño, núcleo pequeño en el que se mueve. Y eso hace que sea cerrado, que no sea no suelen ser personas que van a tener un montón de amigos, que van a generar un montón de relaciones distintas, sino como que lo que van a tender es a encontrarse con dos o tres personas, establecer allí lazos muy, muy fuertes de confianza y quedarse en esa relación, ¿no? Entonces, en ese sentido, van a volver a recrear este mundo que es el mundo familiar, el mundo de la madre. Y eso hacen también de una manera que no puedan expandir sus relaciones. O sea, es un sistema que permanece ahí como en ese mismo vapor todo el tiempo, ¿no? Es como hervir la sopa mucho, 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 recalentar y volver a calentarla y agregarle algunas cositas para aumentarla, pero pareciera que lo esencial, ¿no? No cambia. Es como, me da la sensación de la masa madre, cómo funciona, ¿no? Que a partir de una primera, ¿cómo se dice? Pasta, no sé cómo se diría, se va desprendiendo una nueva y otra nueva y otra nueva, pero como que hay algo que sigue permaneciendo allí y no cambia nunca. Entonces, de algún modo esto le permite mantener sus tradiciones, pero también lo cierra y le impide una apertura al mundo que sea una apertura expansiva justamente y de crecimiento, porque el crecimiento viene cuando podemos incorporar cosas nuevas, ¿no? Entonces acá también pensemos otra vez en esto que decía del mecanismo lunar. Cuando al principio la luna, en sus primeros estadios, es blanda, es maleable, se va replicando para poder crecer, pero llega un punto en que ya no, lo que replica es algo que ya está instalado, está repetido. Entonces no hay cambios, perdón. Nada cambia, ¿sí? Y eso hace que se limite, de alguna forma, se limite a unas pocas relaciones conocidas. Y también eso que estaba mencionando un poquito más arriba, de volver a estar en familia, como que siempre va a priorizar esa sensación de familia, de familiaridad y de lo que se mantiene y de lo que permanece. Entonces, eh, es como si viviera, y esta palabra es muy, muy clara para eso, es como si viviera en un oasis. ¿Cómo es un oasis? Es un lugar ideal en el medio de la nada, en donde tengo sombra, donde tengo protección, donde tengo agua, donde tengo las personas con las que necesito estar para que esto siga permaneciendo. Y entonces, en ese oasis, que es un oasis interior, no necesita enunciar, no enuncia, porque ya se sabe qué es cuáles son las necesidades de ese niño. Entonces, si nos ponemos en el lugar de que esta persona tiene que relacionarse con otros que son grandes, pues eso empieza a ser justamente agua en el sentido de que cada quien viene con su dinámica familiar y lo que este niño o niña entiende como tradiciones propias, no son de todos, él las entiende como un todo, las siente como un todo, y por eso el afuera también es tan chocante, porque es confrontar ese mundo que lo constituyó desde esa noción de todo, ¿no? Y se arma desde lo psicológico una comprensión del mundo que es muy cerrada, a salir afuera y encontrarse con otros que tienen un ritmo y unas tradiciones y unas reglas que son muy diferentes. Entonces, esto de vivir en un oasis interior donde no tiene que enunciar, justamente le dificulta entrar en contacto con el mundo, ¿no? Y con la palabra. Y con esto de la palabra se generan otras cuestiones, porque
cuando esta persona escuche lo que el afuera dice, cuando empiece a escuchar, las reacciones pueden ser de mucha vulnerabilidad, ¿no? ¿Por qué pueden ser por qué son vulnerables? Porque justamente lo que va a escuchar no se acomoda a lo que conoce. Entonces, eso hace que se sienta herido con facilidad. Pueden sentirse heridos muy fácilmente, ¿sí? Es como si apenas uno corriera y, no sé, un lugarcito, una manijita, track, entra en un lugar en el que otra vez van a hacer ese mecanismo que es el de meterse para adentro y el de acaracolarse. Bien, eh, digamos que esta luna es, es la luna arquetípica de las personas, de los seres humanos. ¿Sí? Es lo que más resuena con todos nosotros. Porque justamente esta luna describe lo que siente un bebé. Todos fuimos bebés en algún momento de nuestras vidas, aunque eso ya pasó. Entonces, como describe lo que siente un bebé, es tan cercana, ¿no?, a cómo nos sentimos nosotros, que es muy fácil entender también por qué es tan cómoda y por qué es tan difícil para las personas con luna en cáncer hacer un proceso de crecimiento. Porque mamá me está dando en el inicio de mi vida todo lo que necesito. ¿Para qué me voy a ir? ¿A dónde me voy a ir? Si me voy, probablemente me encuentre con la dureza, ¿no? Entonces, hablamos de que las personas con esta luna permanecen en un estadio indiferenciado durante gran parte de su vida, ¿no? Un estadio que es muy primario, que nos conecta con el momento del nacimiento, ¿sí? Entonces, es el arquetipo del momento, del instante del nacimiento. Bueno. Mm, entonces, voy a ver si tengo las cartitas.
Bueno, estuve un rato largo hablando con el micrófono muteado, entonces voy a tratar de hacer una pequeña síntesis de lo que dije. Estaba hablando de que, voy a tomar desde acá, desde el tema de las parejas, no sé de dónde fue que me muteé sin querer. Con el tema de las parejas suele pasarles algo que, donde se muestra, donde se evidencia un montón cómo funciona este mecanismo lunar, ¿no? Y es que de la pareja pretenden, eh, que ser comprendidos igual que son comprendidos por mamá. Entonces, son las lunas, sobre todo en los varones, que son los típicos hijos de mamá. Y en ese sentido, lo que les sucede es que tienen un modo de razonamiento, ¿no? de reacción del mecanismo que es, si yo tengo que explicar el afecto, si yo lo tengo que explicitar, es como explicarlo. Entonces vos no lo estás sintiendo. Entonces, si no lo sentís, si no me entendés sin palabras, si no te das cuenta de lo que yo estoy sintiendo, eso quiere decir que no me querés. Es como una forma muy básica y muy lineal, ¿no? Y muy inmadura, por supuesto, porque corresponde a esa instancia de bebés. Es uno más uno, ¿no? Como si no hubiese en el otro un mundo emocional distinto, una forma de afectivización distinta, que es lo que vemos cuando entendemos las lunas, y es solo registro de lo propio. Ahí está la gran dificultad de las lunas en Cáncer, que no hay nada de apertura a recibir a lo externo, porque lo externo ya una vez lo probó y es duro, porque por supuesto todo esto empieza, justamente los mecanismos empiezan a funcionar una vez que salgo al mundo. Cuando salgo al mundo y me encuentro con una dureza, me vuelvo a lo mío, ¿no? Entonces, cuando ya sabe que lo de afuera es duro, lo que hace es hacer el mecanismo de cierre de la luna, y es decir, mejor me defiendo, me protejo, me quedo resguardado en este espacio en donde yo sé que las cosas son de esta manera y que no voy a tener que arriesgar la apertura porque puede ser dolorosa, ¿no? Entonces, eso funciona muy fuerte y hace que cada vez haya un mundo interior más grande, más grande, más grande, y que cada vez haya menos que son los que participan en estas relaciones. Entonces, esto que podría ser un mundo lleno de relaciones donde puedo experimentar la emocionalidad de distintas maneras, se reduce y se reduce cada vez más. Esa es una de las formas en las que más contundentemente vemos el funcionamiento de la luna en Cáncer, ¿no? Entonces, eh, esto que sucede de esta manera, lo que hace es no permitir, y es donde se evidencia muchísimo, es porque siempre van a permanecer en pequeños, ¿sí? Todos sentimos el amor de una manera distinta y eso siempre lo recalcamos, lo decimos, lo sabemos. Entonces, si yo me siento atacada o atacado en esta forma amorosa o emocional, por supuesto que no voy a querer volver a arriesgarme, o sea, abrirme para esta luna, como funcionamiento del mecanismo lunar en general también, abrirme es correr el riesgo de que un otro pueda tocar mi herida, y si toca mi herida, puedo sentirme muy mal. Y la luna en Cáncer no se permite eso. O sea, no se lo permite, ¿por qué? Porque ya aprendió que si se queda en su lugar pequeñito, en lo que ya conoce, no la va a pasar mal. Entonces se dice a sí misma, ¿para qué voy a hacer algo que ponga en riesgo esta sensación de bienestar y lo que me está y lo que me contienen? Entonces, eh, mostrarse ante una pareja, por ejemplo, lo puse en el ejemplo de la pareja porque es el lugar en donde más tenemos que, uno de los lugares donde más tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, mostrar cómo se siente va a ser difícil. Después, otra relación difícil, ya que hablamos de relaciones difíciles, va a ser cuando sea mamá o papá. Una vez que tengan hijos, eso va a complicarles
su enorme, voy a poner, enorme interioridad, porque los hijos justamente son los que tocan la fibra sensible, la fibra emocional, y entonces ahí ya no me puedo quedar en ese mundo resguardado, sino que me tengo que hacer grande. ¿Ah? Va a complicar esa interioridad porque sí o sí tienen que ser los adultos ante esos hijos. Entonces muchas veces la pareja va a actuar o como mamá o como papá, o ellos van a actuar como mamá o como papá de la pareja. Es como que permanentemente necesitan recrear esa relación en donde siempre se es hijo, esa relación hijo-madre, ¿no? Esta relación hijo-madre es la que van a tender a perpetuar, ¿sí? Eh, digamos que en ese momento, en el momento de la paternidad-maternidad, van a ser momentos de crisis, ¿no? Y con seguridad, con bastante seguridad, voy a poner, para ser más moderada, y con bastante seguridad va a ser un momento de crisis. El de la paternidad-maternidad. Bueno, maternidad. No, borro otra cosa. Ahí está. Voy a subir un poquito porque todavía me faltan decir unas cositas. Ahí voy acomodando estos cuadritos para que entremos todos, porque ustedes ya saben cómo es. Acá tenemos que estar todos. Ahí vamos bien. Entonces, ¿qué es lo que necesita esta persona con luna en cáncer? Asumir la sensibilidad y manejar de algún modo sano, voy a poner, la coraza. ¿Y por qué digo manejar, por qué decimos manejar la coraza? Porque cáncer necesita coraza, porque si no, se, chao, o sea, un caracol sin la coraza está muy expuesto, es mucha la exposición que tiene. Entonces, sí tiene que manejar como ir regulando de algún modo con quienes pone coraza y con quienes no, ¿no? Y también tiene que empezar como a correr los velos de la ilusión, ¿no? De la idealización. O sea, voy a decirlo al revés, le tiene que dar más realidad a la existencia. Y entonces menos idealización. Acordémonos que todo esto que estamos diciendo vale para las lunas en cáncer, para las lunas en casa 4, y para, bueno, algunas relaciones en donde se despierta mucho este mecanismo de lo lunar, ¿no? Donde está muy potenciado. ¿Sí? Porque por ahí vamos a ver cartas que tienen luna en cáncer y también es importante ver el tema de lunas en casa 4 o algunos aspectos de la luna a la casa 4 o también algunos aspectos de la luna con algo que esté en cáncer. Ahí. Bueno. Asumir la sensibilidad, manejar un sano, menos idealización y además arriesgarse, voy a poner, a explicitar.
Porque lo que hace esta luna es no explicitar porque le da miedo que le digan que no. O que no, lo voy a poner entre comillas, que no. O que no lo quieren, no la quieren. ¿Se entiende? ¿Por qué esto? Porque ese miedo aparece cuando se abre al exterior, el exterior es extraño y no es lo que pasa en la familia, no es lo que pasa con mamá. O sea, con mamá no tengo ningún riesgo de que no me quiera, porque mamá, por supuesto que me va a querer. Si soy el sol de su vida, ¿cómo mi mamá no me va a querer? Entonces, no es algo que le pasa en el ámbito de la familia, sino que le pasa en el ámbito de los extraños. Bien, bueno. Vamos a ir con texto, con otro color, porque vamos a hablar de los talentos. Talentos. Oye, que no, estoy lenta. Por supuesto que esta luna tiene un gran talento para todo lo que tenga que ver con la niñez, el cuidado, las tareas que son de contención, de acompañamiento. O sea, uno cuando está cerca de esta luna, de estas lunas en Cáncer, se siente cobijado, cobijado, se siente comprendido, como que siente de alguna manera, siente un cariño que aunque no sea un cariño directo, ¿no? No es que esa persona me está queriendo a mí, es como que se siente la vibración de lo tierno, se siente cariño, ternura, se siente todo eso, ¿no? Que es la energía canceriana, que es también súper blanda. Entonces, es muy fácil también estar con estas personas, es muy fácil estar con ellos de algún modo, mientras no los toquemos en sus puntos de vulnerabilidad, por supuesto, y despertemos el mecanismo y el cierre y el rechazo y esto de que se sienten heridos, etcétera, aunque no lo van a mostrar, o sea, eso es lo que tienen los cancerianos, la energía canceriana, voy a decir, que no lo muestra, o sea, cuando siente lo duro, se repliega hacia adentro, ¿no? Pero bueno, en general es muy fácil estar con ellos, con ellas, voy a poner, porque son sumamente comprensivos, son personas así que no les cuesta nada darnos un lugar de comprensión y de contención, ¿no? Entonces también en ese sentido son cohesionadores. O sea, son esas personas cohesionadores. Son esas personas que buscan que haya, no en términos librianos, pero sí una posibilidad de hacer lazos de un nosotros, de mantenerlo, ¿no? Porque una vez que eso se gesta o se instituye, vamos a decir, para estas personas es muy importante que permanezca. Entonces van a ser los que más van a abogar, van a hacer lo posible para que no se desarmen esos grupos, ¿no? Que se constituyeron. Y si eso ocurre, lo van a sentir muy profundamente, o sea, van a sentirlo como muy personalmente. Entonces, son muy, em, para no decir son muy buenos, saben, ya sé, saben hacer intimidad como talento, por supuesto, una vez que ya salieron de este mecanismo y de que se cerraron y de que se van a hacer intimidad con su madre, ese gran mundo interno, saben hacer intimidad, conocen lo que es la intimidad. Entonces también saben crear relaciones fuertes, saben sostienen relaciones, ¿no? O sea, como en esto de ir atravesando momentos, no son reactivos de pum pata, que es una cosa ariana, sino que, bueno, van ahí creando, ¿no? Eso, crear es una palabra
para esta energía también. Sostienen relaciones y cuidan, que es lo que decía hace un rato, cuidan la pertenencia. Bien. Entonces, saben escuchar, sentir, tienen aptitudes pedagógicas en ese sentido, ¿no? Y empatizan desde las emociones. Antes pongo dos E. Bien. Estamos con esta luna. Voy a guardar. Y vamos a pasar a la lectura de cartas. Bueno, vamos con esta primera carta, en la que vemos, a ver, voy a sacar la barrita esta del... Ahí. Vemos Sol en Capricornio, Luna en Cáncer, pero ahí no está en la oposición Sol-Luna, y ascendente en Escorpio. Bueno, desde ya que el ascendente en Escorpio jugaría para aumentar todo lo que es la energía de la Luna en Cáncer, y sumado que hay mucho en la casa 1, ¿no? Y a la vez, que haya mucho en la casa 1 de un ascendente significa que le va a costar más experiencias, vamos a decir, tiene que atrasar muchas más experiencias, entrar en contacto con ese descubrimiento de quién soy. Y esta es una pregunta que, aunque es una pregunta ariana, ¿no? El tema del ser, de la existencia, y un poco leonina, ¿no? También es una pregunta la hacemos mirando la luna en Cáncer, pensando en este descubrimiento de la vida de adulto, ¿sí? O sea, el hecho de crecer va a ser un proceso que va a tener que estar acompañándose con más conciencia. Siempre que decimos más conciencia, no solamente hablamos del sol, sino que hablamos de todo lo que nos aporta a entrar en contacto con lo externo y también con el Padre, ¿no? Siempre Saturno y el Sol van a ser las energías que nos van a apoyar para poder darle crecimiento a los mecanismos lunares. Entonces, lo que digo es que al tener Marte, Venus y Plutón en casa 1, hay un laburito de todos los días, diario, que a la vez va a ser un buen laburo de entrenamiento, ¿no? Porque eso lo que va a hacer es mantener activa esa pregunta acerca de, como una especie de actualización, sobre todo por Marte, lo digo, porque ya sabemos que Plutón tiene tránsitos más largos y que en este sentido probablemente haga un proceso de transformación que sea generacional, ¿no? Que lo pueda compartir con otros de su misma generación, en cuanto a esta identidad. La casa 1 es la casa ariana, entonces habla de eso, de esta pregunta acerca del ser, y es el amanecer. Y como está Marta ahí, y está en el grado 1 en Sagitario, puede ser que haya una chance de movimiento hacia una otra cosa, ¿no? Porque está entrando en Sagitario, así que están haciendo algo que es totalmente nuevo, y la energía sagitariana, en relación a la escorpiana, es una energía de a vivirla. Es la energía de ese, vale la pena estar vivo, y ponerle ganas, y ponerle energía, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y además está Venus, entonces de algún modo va a tener personajes femeninos que le permitan abrirse a la energía sagitariana de fuego, que de algún modo con el contacto con el fuego va a deslunizar a esta persona, porque
la luna está en agua, ¿no? Entonces, si hay más fuego, hay más chances de vibrar con esa energía que para poder hacer conscientes los mecanismos lunares. Hablando de fuego, también está Júpiter en Leo, cosa que puede ayudar mucho. Puede ser que, por ejemplo, todo esto, ¿no? Que vive se ve en un ámbito laboral, como una forma de, como las salidas, digo, de la luna. Por otro lado, la luna está en la casa 8, que junto con Saturno, digamos que viven juntos, el padre y la madre en un lugar muy profundo de esta persona, en un lugar en donde se resguardan las informaciones, donde están los secretos, los tabúes, etc. Y también es la casa de la transformación, y están en, la casa 8 está en Géminis, y es a partir del contacto con lo que se dice, con el dato, con los intercambios, como muchas relaciones, necesitan muchas relaciones, le van a permitir hacer esa transformación. De algún modo que la luna esté en la casa 8 habla de una luna con resonancia en Escorpio. Entonces decimos que además del agua, de la luna en Cáncer y además del ascendente en Escorpio, esta luna está en la casa 8, cosa que va a darle mucha más sensación de agua. ¿Y eso qué quiere decir? De contacto con los mundos emocionales. Entonces, el contacto con lo emocional es algo que va a constituir una constante en la vida de esta persona, y a la vez esa luna en casa 8 va a hacer que sea un poco más difícil abordar la relación con la madre, ¿no? Porque si le sumamos a la luna en Cáncer, la luna en Escorpio, no solamente mi mamá me da todo, sino que a la vez le debo todo. Va a ser como una especie de conjugación en esos términos. Entonces, el crecer y el acercamiento a compartir, digamos, las funciones de la casa 8 con Saturno va a ser de ayuda para poder hacer este proceso, ¿no? De crecer. A la vez, la luna está en oposición también a Quirón, estoy viendo, está en oposición a Mercurio y está en oposición a Quirón. Mercurio en casa 3, Quirón está en 2, ahí casi. Digamos que también esto, ¿no? Como la particularidad capricorniana de realidad, de moverse con lo tangible, de despejar y desidealizar, ¿no? Ahí ese Quirón es un buen ayudante en ese sentido, junto con Mercurio. Otra vez vuelvo al mundo de las relaciones, ¿no? Mercurio nos pone en contacto con los otros, hace puentes. Entonces, allí, cuando hace puente con la realidad, hay una posibilidad de observar desde la vereda de enfrente cómo ha sido vivir con esa luna, ¿no? Es como si dijese ahora, bueno, me doy cuenta de que durante mi niñez fui o quise ser un héroe, y ahora, si me pongo los pies en la tierra, veo lo que tengo alrededor, me doy cuenta de que no es tan así como yo me lo imaginaba. La vida pareciera que es más difícil en términos capricornianos, ¿no? Siempre el esfuerzo, la constancia que tiene que tener para llegar al lugar donde tiene que llegar, para lograr lo que tiene que lograr Capricornio, de algún modo va a hacer que esa luna aterrice, ¿no? Tengo esa sensación de como lo trae a la Tierra. Y entonces ahí hay chances de desidealizar, ¿no? Sanamente para crecer, para que sea un adulto o una adulta, ¿verdad? Bueno, ese es el comentario de esta carta. Tengo tres, así que voy a ir un poquito más veloz. Voy con la siguiente. No me equivoco, es esta. Sí. Eh, bueno, acá tenemos un sol en Acuario, ascendente en Libra, o sea, aire-aire, con luna ahí está, con luna en Cáncer en la casa 9, que es casa geminiana. Porque debe haber acá, no, está bien. Ujú. Bueno, le da mucho aire.
eso está muy bueno, porque lo que le va a permitir justamente a esta luna, al estar en una casa, en la otra carta también caía en la casa se correspondía con la energía feminiana. Bueno, lo mismo, ¿no? Un poco, le da más chance de poder, ¿cómo se dice? A través de las relaciones, ¿no? De esto de abrir, de abrir, de abrir, de abrir, le da la posibilidad de no quedarse encerrada en ese mundo de la luna en Cáncer. A la vez, como está en casa 9, es una luna un poco sagitariana. Eh, una ternura, o sea, súper tierna, me da esa sensación así como, porque imagínense un niño, una niña con luna en Cáncer, en la casa 9, que es una casa así que vamos a jugar, vamos de viaje, yupi, mundos imaginarios, etcétera. Digamos que cuando ese niño tiene mucha ternura, ahora eso en un adulto va a mostrar mucho más, ahí creo que va a reforzar el mecanismo de esta luna de tender a idealizar y como de fantasear más acerca de cuando sea grande. Y ese cuando sea grande, cuando sea grande, cuando sea grande, cuando sea grande, puede ser que se postergue, que se vaya postergando por la conjugación, digo, de estas dos energías, ¿no? De algún modo, la energía sagitariana tiene esa fuerza y esto de ir más allá y de ir en pos de la vida, pero por ahí con un nivel en las ideas y en las creencias que puede ser un poco abstracto, ¿no? Entonces, lo que entendemos es que esta luna necesita realidad para poder salir de sus mecanismos. Sí tiene en la casa 4, ay, recién me olvidé de ver la casa 4. Bueno, sí tiene en la casa 4 un montón como para hacer tierra, ¿no? Está Júpiter, que eso es como tener mucha tierra capricorniana. Está Saturno, que está en su lugar de regencia, entonces es así como... Y está Plutón, que estando Plutón allí, el hogar va a ser un lugar de grandes procesos de transformación, ¿no? Porque además está ahí con Júpiter y con Saturno. Yo siempre digo, Saturno, Plutón, Marte, y cuando están en relaciones o en tránsitos, como que se sienten, ¿sí? Plutón tal vez no se registra tan directamente, y sin embargo es un antes y un después de un tránsito plutoniano. Y acá conviven estos dos más duros, más tensos, podríamos decir, se los llamaba, bueno, había unos nombres así como más de cuentos de hadas para los planetas que hacen cosas más difíciles para las personas. Y a la vez, pensando en la luna, ¿no? Conectando con la luna, va a ser un lugar para mejor establecerse en el mundo, en la realidad y en las cosas como son. Eso no quiere decir que va a poder evitarse la sensibilidad, ¿no? Acá la luna está en cuadratura con Venus, así que puede ser que se le presenten personajes, no sé si no le veo los grados, a ver, Venus, Quirón. Venus está en casi 28, Quirón está a 2, están a 4. Está un poquito grande la orbe para estar en conjunción. Entonces, la luna no estaría, bueno, sí, si es por luna, sí estaría en conjunción a Quirón, ¿no? Como ahí hay una temática de dolor y de resignificación con relación a las mujeres, a lo femenino, a los linajes maternos, probablemente, porque acordémonos que dijimos que la luna en Cáncer tiene muy en cuenta esto del linaje, las tradiciones, etcétera, y puede ser que algo de esto entre en tensión, ¿no? Y me da la sensación de que de que esto va a ser actuado, ¿no? Porque está en la casa 6, entonces la casa 6 es una casa como muy activa, muy al servicio, no es como la que decíamos recién, que estaba muy para adentro, como que hay que ir corriendo los velos, las telarañas para poder encontrar lo que hay, sino que acá es una casa que probablemente cuando esté en una relación laboral en lo cotidiano, en el servicio, ¿no? La casa 6 virginiana, puede ser que eso active de algún modo este funcionamiento de la luna. Puede ser que lo active para resignificarlo, que sería la función quironiana,
para lo cual yo creo que tener Venus es una buena, es una fortaleza, es una aliada, ¿no? Entonces es como Quirón no está solo, sino que tiene ahí una pareja, una compañera, porque la energía venusina siempre va a ser de apertura suave, ¿no? Venus es suave, ¿sí? Y Quirón es difícil y doloroso, y ahora con esta Venus, ¿no? Está bueno. Y como en algunos momentos así van a haber situaciones de tener que probablemente hacer corte tajante, porque está Quirón en Aries, lo menciono, con algunas de las pautas y linajes como con los que viene, eh, que trae de sus ancestros, que trae en sus espaldas, iba a decir. Bueno, Saturno en casa 4 también puede hablar de un papá que hace hogar, ¿no? O sea, Saturno ahí es un Saturno fuerte, sólido, porque está en Capricornio, es súper sólido, y a la vez en la casa 4 es como si quedase claro que el hogar es esa estructura que me permite justamente, ¿cómo se diría? Desde donde viene mi fuerza, ¿no? Desde donde voy a tomar la fuerza en un futuro. Al principio puede ser el lugar, en un momento de la vida también se puede sentir como el lugar en donde me ponen los límites, eh, y eso más probablemente por papá que por mamá, porque la luna está en casa 9, entonces puede ser que mamá sea más de ti, 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 y papá tal vez en algún momento de la vida lo sienta como el que estructura, o al revés, ¿no? Ausencia durante un tiempo de esa relación, como si, acuérdense que lo que tenemos en la carta no todo el tiempo nos conectamos con eso, sino que al revés, tendemos a rechazarlo. A veces nos fascina, nos hechiza, y otras veces lo rechazamos, lo anulamos, entonces tal vez puede ser desde el otro lugar lo contrario. Bueno, después tiene unas relaciones amables con Urano, con Mercurio, y la luna está en conjunción al nodo norte, en Cáncer, o sea que, bueno, puede ser un personajito que se dedique al trabajo con niñas. De ahí viene la palabra niñez, de las niñas. Y voy con otra cartita, porque para eso lo estoy haciendo rapidín. Bueno, me gusta porque esta vez ha tocado... Ah, estas también son en Acuario. Esa es una coincidencia en Sol, como la segunda carta, solo que acá hay ascendente en Capricornio y luna en Cáncer. Sí, está bien, lo estoy diciendo. Ascendente en Capricornio y luna en Cáncer. Eh, Todo un desafío, porque si hay algo que nos permite salir de los mecanismos lunares es el ascendente. Ahora, teniendo ascendente en Capricornio, va a costar salir del mecanismo lunar porque la identificación está puesta en la energía que está antes, ¿no? En las casas de resistencia. Ahora, las casas de resistencia están en fuego. Acá el problema tal vez no es tanto la energía, sino como el modo de funcionamiento de las casas de resistencia, que es a través de la memoria. Memoria, Cáncer, Luna es lo mismo, por eso son las casas de resistencia. Entonces, puede ser que le cueste un poco más deslunizarse, ¿no? Saturnizarse. Acá va a ser muy importante la saturnización. Está bueno porque están Sol, Saturno y Mercurio en conjunción. Eso le va a dar mucha fuerza. Estar en Acuario. O sea, si esta persona no sale de la luna por el ascendente, es muy probable que salga por esta identificación enorme con este núcleo acuariano, que debe ser fuertísimo. Ahora, entre esto y esto, la distancia es enorme y es muy difícil, ¿no? Entonces puede ser que muchas veces tenga esa identificación con el núcleo acuariano y no es que haga un proceso maduro
emocionalmente, sino que directamente tú desconecte, corte. Y lo digo también porque están Luna, Urano, Neptuno en oposición, ¿sí? Acá están Urano, Neptuno juntos en conjunción y en oposición a la Luna. Entonces puede ser que se viva como corto y a otra cosa, o me quedo resguardada en este mundo interior de lo lunar. Urano en Capricornio, ay, no sé, nunca lo había pensado, pero de algún modo me hace sonreír, no sé, porque como que digo, qué loco. También pienso que tal vez los temblores son. Pero a mí me encantaría experimentar esa energía de Urano en Capricornio. Sería como, así me siento yo cuando voy a trabajar a las escuelas, bueno, ya no trabajo en la escuela, pero a la universidad, ¿no? Cuando tengo en contacto con los mundos institucionales, me siento así, como ese Urano como que de alguna manera, me imagino así como vibración, sonriéndose con la rigidez capricorniana y diciendo, mira, no te resistas porque de cualquier modo esto se va a transformar, y, o sea, va a mutar y no tenés ni idea de dónde vas a quedar parado. Y un poco debe ser también así como difícil y a la vez creo que es bueno porque de alguna manera, aunque están ahí en oposición, Urano-Luna, ¿no? Con Neptuno, estas sorpresas, ¡hola! eh, Tal vez relaciones sorpresivas en donde se desestructura de algún modo eso tan rígido que es Capricornio y eso tan duro que es Cáncer, ¿no? Entonces puede ser que funcione, creo que eso funciona para el núcleo de Sol, Saturno, Mercurio en Acuario. Eh, Teniendo esta configuración, bueno, el Sol está en casa 1 también, eso que había dicho con relación a la primera carta, como un lugar de descubrimiento acerca de mí mismo, de mí misma, un lugar eh, de cada día hacer un amanecer, un nuevo día, eh, registrando dónde estoy, ¿no? Y más si es un sol en Acuario, que siempre los escenarios son cambiantes, que todo el tiempo están ahí como modificándose las escenografías, y entonces me imagino así como despertándose con la necesidad de conectar con la energía capricorniana, que tiene esto de establecer metas, decir, bueno, hoy voy a hacer esto y esto, y cumplirlo, y de pronto que el día se acuarianice. O sea, creo que o por los demás o por ella misma, ¿no? Porque esto que está en casa 12 es como si viniese desde los otros, y todo esto que está, y esto está en casa 1, pero bueno, todo este núcleo que está en Acuario, es como si de pronto fuesen realidades diferentes. Me imagino que deben haber situaciones como extrañas mínimamente, disruptivas, bastante, desestructurantes, un montón, y a la vez como si no hubiese eh, habría que ver cómo funciona, ¿no? No estoy muy segura. Si ahí el núcleo capricorniano tiene la fuerza suficiente para establecer las metas y siempre usar esta chance de estas cuotas de innovación, de locura acuariana, en función de los objetivos. Yo creo que esa sería una recomendación, ¿no? Ver de qué manera puede ir parándose en un lugar en donde esto acuariano no funcione como desconexión, sino que funcione como, como una puerta de innovación, ¿no? Como una llave de innovación. Bueno, a la vez la luna, a la vez de aspectos, está en cuadratura a Júpiter, que está en Libra, en casa 9. Bueno, ahí Júpiter está en su casa, vamos a decir, está en Libra, eh, podría ser abogada ya, abogada de los niños desamparados, trabajando en el juzgado. Eso podría ser un destino de esta persona. Ser jueza o fiscal, sí, puede ser fiscal
de delitos que tengan que ver con hacia los menores, ¿no? Buscando la justicia, o también un laburo en el que puede ser una ONG internacional, como Missing Children, o algo que permita restituir lo que se le ha sacado a a las infancias, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? También porque está Neptuno en 12, en Capricornio, y de pronto están en cuadratura con Júpiter, ¿no? Como que va a haber mucho interés también eh, por hacer justicia por todos los que no han podido. Eso podría ser perfectamente la carta de alguien que se dedicara a la política, de algún modo, aunque con un sol, bueno, sí, el sol en Acuario sí, también, porque es pensamiento, ideas, fijeza. Así que podría llegar a ser. Bueno, todas esas cosas me intrigan. Entonces después me gustaría recibir un feedback, si es posible. Eh, Vamos con los feedback. Bueno, la casa 4 en Aries, ¿cómo se dice? Ah, Marte en Cáncer, sorry, en la casa 6. Bueno, esto va a hacer un poquito más complicada la salida, ahora que pienso justo con la casa 4 en Aries, Marte el regente de Aries, ¿no? Luna, la regente de Cáncer, la regente de la casa 4, no están tocándose, sin embargo están compartiendo ese espacio que tiene que ver con lo laboral, el servicio, etcétera. Se me ocurre mucho también de eso, por eso decía esto, de posibles actividades de desempeño en el mundo, o profesionales, o lo que fuere, ¿no? O, no sé por qué me conecto con algo un poco voluntarista, como, ¿cómo se dice? Como trabajo, bueno, trabajo social, hay una palabra más de servicio, pero no me sale en este momento. Como voluntariados, eso, sí, voluntariados era la palabra. Está Marte, ahí en Cáncer, o sea que hay más de la energía canceriana, que no lo voy a repetir, y allí también el deseo y la posibilidad de acción puestas en términos de esto. Entonces, por lo cual va a ser mucho más importante para esta persona crecer, porque si no, eso va a reforzar el otro mecanismo, ¿no? El de quedarse perpetuando la niñez. ¿Sí? Good. Bueno, gracias por su presencia, gracias por haber llegado hasta aquí de la manera en que llegaron. Y bueno, yo siento siempre que la vida me retribuye de un montón de maneras estas experiencias en las que yo pongo al aire mi nodo norte en Sagitario y todas mis cualidades de comunicación y de manifestación, porque a eso he venido a hablar, he venido al mundo a hablar, así que aquí lo estoy haciendo y estoy donde la vida me diga que tenga que estar. Gracias, 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 y espero que sea información para el mejor bien de todos. Hasta la próxima.